Listo, Enrique, adelante. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy bonito y muy impactante de las tremendas cosas que pasaron en esa región a donde ustedes van a ir al final del siglo XIX y al comienzo del siglo XX. En buena medida se convirtió en un epicentro del mundo y, como ya se ve, en la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial y que además motivó el ascenso de Mussolini, de D'Annunzio, bueno, de una serie de cosas y la caída de los cuatro imperios al final de la Primera Guerra. Pero para ir despacio, lo primero es explicar pues por qué esa región confluye en tanta importancia, la región de los Balcanes, la región del Adriático, la región del Véneto, esa Venecia Giulia, el Friuli, toda esa región, ¿por qué es tan importante? Istria, Dalmacia, Croacia, en fin. Ya desde la antigüedad es la salida al mar de Europa, la salida al Mediterráneo. Y por eso concita o concitó el encuentro de los tres pueblos más importantes que conforman Europa, que son los pueblos de la lengua romances, que están sobre el Mediterráneo, los pueblos germánicos, encabezados en este caso por los austríacos, y los pueblos eslavos, que son los pueblos que llegaron a la orilla de la Croacia y la Eslovenia de nuestros días, a la Serbia, Bosnia, en fin, a toda esa tremenda Yugoslavia que habría de conformarse en 1918, es decir, al final de la Primera Guerra. Eh, es muy importante porque ahí se reúnen las tres familias lingüísticas de Europa, la germánica, la romance y la eslava, y también las tres religiones, la religión católica, las religiones protestantes, que venían sobre todo con alemanes, y la religión ortodoxa, que venía con los eslavos. Eh, es decir, en germanística, en el estudio de la eslavística e incluso en el estudio de los pueblos romances, pues esta región es un punto de cruce, una especie de ¿cómo se llama eso que sirve para que se abra una puerta? Una, no es Bisagra. una bisagra, exacto, una región bisagra entre estos tres mundos. eh, y por eso esa característica la ha conservado y se manifestó de un modo particularmente intenso y dramático al final del XIX y al comienzo del siglo XX. Listo, ahora sí ya terminó la presentación. Entonces vamos a hablar en primera instancia del extraordinario y también fugaz Imperio Austrohúngaro, que duró entre 1867 y 1918. Aquí se ve en este mapa, muy, muy bello pues por demás, cómo incluía la República Checa, que está compuesta por Bohemia y Moravia, la Eslovaquia de hoy, el sur de Polonia, Ucrania, Rumania, Hungría, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Croacia, Eslovenia y Austria, y un trozo de Italia, como se ve también en este mapa. Esa fue, ese fue el imperio austrohúngaro que gobernó Francisco José. Casi que la historia se concreta de 1867 a 1916, que fue el reinado de Francisco José, y su heredero Carlos I solo gobernó 2 años, o solo reinó 2 años antes de que se disolviese el imperio, en 1918. Por eso la historia del Imperio Austrohúngaro es muy dramática, está ligada a la figura de Francisco Fernando de Austria y de su esposa Sisi y de una serie de factores nacionales o el surgimiento de los factores nacionales que habrían de marcar tanto el nacionalismo austriaco como el italiano, como el checo, como el polaco, como el ucraniano, como el rumano, etcétera, que todavía no se resuelven del todo. Es decir, este imperio marcó el destino de la Europa oriental, o la Europa central y centrooriental, que está en la orilla del Danubio. El Danubio es pues el nervio principal, es el río más importante desde la antigüedad
de Europa que va desde el oeste hacia el este, desde los Alpes hasta el Mar Negro, en unos 2.400 kilómetros de recorrido, marcando, por ejemplo, su paso por algunas de las ciudades más importantes de esta región, como Viena, como Bratislava, como Budapest, como la propia capital blanca de Serbia, Belgrado, etcétera, y que termina en Rumania, desembocando en el Mar Negro, marca la frontera con Serbia y con Bulgaria. En todo caso, el Imperio Austrohúngaro fue gran cosa, tuvo unos 30 o llegó a tener unos 30 millones de habitantes en sus momentos más, incluso en 1914 ya había crecido la población hasta 52 millones y una superficie de 620.000 kilómetros cuadrados. Eh, Durante su expansión se derivó fundamentalmente de una serie de guerras que hubo en Europa, y de revoluciones en 1830, 1848 y la guerra franco-prusiana de 1871, que fueron las tres grandes conmociones europeas en el siglo XIX. El caso es que este imperio católico, porque Austria y Hungría eran católicas, sin embargo, resumía y recibía en su seno orígenes muy problemáticos y muchas dificultades. Por ejemplo, los musulmanes de Bosnia, los católicos de Croacia y los ortodoxos de Serbia, gitanos en Rumania, incluso pues ya ortodoxos en Ucrania y en la región de Moldova, que aunque no se incluye ahí, tenía pueblos establecidos en esa zona. El caso es que todo esto, Moldavia como se llama entre nosotros, todo esto del imperio austrohúngaro fue un solo reinado, un reinado pues muy importante que los germanistas han estudiado y que marcó el destino de muchos pueblos, incluso la aparición de sus fronteras, de sus estados nacionales, que son asuntos que causaron en el siglo XX una gran cantidad de conflictos, entre ellos la unión de Yugoslavia y luego la disolución de Yugoslavia. Todo esto es para entender por qué esos pueblos se aman y se odian a la vez. En esto pesa el famoso narcisismo de las pequeñas diferencias del que hablaba Freud. Freud decía que los pueblos más parecidos son los que más se odian entre sí y que incluso desarrollan una especie de odio atávico, de violencia atávica, que explica, por ejemplo, la brutalidad con la que croatas y serbios se mataron eh, antes y después y durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, en fin, los chetnik croatas mataron a muchos ustacha, los chetniks serbios, perdón, mataron a muchos ustacha croata y después cuando hubo oportunidad los ustacha croatas se vengaron de los chetniks serbios. Y cuando existió Yugoslavia, la tensión entre esos pueblos fue abrumadora. El caso es que este imperio católico de estirpe alemana, austriaca, con capital en Viena, sin embargo, duró poco porque los nacionalismos lo derrotaron, porque por razones políticas e incluso territoriales, el crecimiento de Alemania, que era en realidad el gran oso de Europa, y el surgimiento de la Rusia comunista, todo esto marcó un desastre que, como digo, causó la muerte de los cuatro imperios, incluyendo el austrohúngaro, el imperio germánico o, digamos, prusiano del Kaiser Guillermo, el imperio del zar Nicolás II y el imperio otomano, que está al este de esta frontera. Es decir, este imperio estaba entre otros imperios y los cuatro se derrumbaron gracias sobre todo al nacionalismo en la Primera Guerra Mundial o tras la Primera Guerra Mundial. Uno no entendería el mapa ni el mundo tal como lo concebían en ese bello libro de Stefan Zweig que se llama El mundo de ayer. En el mundo de ayer, Stefan Zweig habla con nostalgia de cómo era el mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Por eso yo recomiendo a ustedes que van a viajar a esta región, entre otros libros, leer ese libro que es muy lindo y que está escrito con una asombrosa claridad.
y que además es pues de una profunda y profusa nostalgia sobre esto, sobre esta región. Piensen ustedes, por ejemplo, en la importancia de la ciudad de Trieste, en la importancia de la propia Viena, en el declive de la ciudad de Venecia, que ya a comienzos del siglo XIX y XX apenas si era una sombra de lo que antaño había sido. En fin, el imperio ya perdido, el mundo renovado, industrializado y a la vez saturado de contradicciones. Listo, ya puedes pasar a la siguiente. Aquí están los dos protagonistas, pues el emperador Francisco José y la emperatriz Sisi de Baviera, que hizo un mito de sí misma. eh, Francisco José era obviamente un emperador ultraconservador e intentaba, católico por supuesto, e intentó pues recoger y rehacer simbólicamente los mitos del pasado, pero las circunstancias de su época ya no daban para semejante cosa y por eso vivió una tragedia, que era la tragedia de pensar y de actuar como gente de una generación o dos generaciones anteriores en un mundo que ya no lo recibía, ni lo interpretaba, ni lo obedecía. Como ya hemos visto en otras charlas, el poder es una cuestión incluso metafísica, capacidad de acción, de reacción, de influencia, de decisión, posibilidad de ser oído, reconocido, creído y obedecido. Todos esos, digamos, aspectos ascendentes del poder fueron débiles en el caso de Francisco José. Por eso es una figura trágica, a pesar de lo largo de su gobierno y de que hizo una obra incesante, trató de modernizar a Austria, de ayudar a los húngaros, trató de favorecer a la gente, y sin embargo su historia fue trágica, pues la del último, o casi el último emperador austrohúngaro, y aquel que hizo y también deshizo, o permitió que se deshiciera, o por lo menos no pudo impedir que se deshiciera su imperio. Y sí, sí, que era una mujer, digamos, más contemporánea, era una mujer más moderna que él, más versátil, pero también un poco más cruel. Eso implicó pues que entre ellos, aunque al principio el romance fue muy tórrido, después se enfriase con las labores de gobierno y con las muchas dificultades y frustraciones por las cuales pasó el imperio. Es decir, una forma de vida y de gobierno que ya no eran viables a finales o al terminar el siglo XIX. Entonces, vivió un largo epílogo hasta 1916 y cuando muere ya Francisco José de Austria, el imperio está en casi cenizas, además derrotado militarmente, porque su alianza con Alemania pues resultó un fiasco, porque las condiciones propias del anarquismo que mató a su esposa en 1898 y que habría de matar ese anarquismo al príncipe Francisco Fernando en 1910, en 1914, todo eso habría de marcar a fuego las condiciones propias de un mundo que se desvanecía. Empecemos por la bellísima ciudad de Trieste. ¿Qué tiene de particular esta ciudad de Trieste? Como lo dice Claudio Magris, también hace un libro precioso sobre el Danubio, la ciudad de Trieste hace un libro precioso sobre Trieste mostrando la característica fundamental de esta ciudad, y es que es mezcla del mundo austriaco, del mundo italiano y del mundo eslavo. Es decir, es una ciudad en donde convergen, ahí en la orilla del famoso castillo de Miramar, estas tres mentalidades, estas tres visiones del mundo relativamente irreconciliables, poseedoras de ambiciones que se negaban unas a otras y que se aplastaban en alguna medida unas a otras. Y por eso la ciudad de Trieste es bella, es interesante, tiene de los tres mundos, tiene una cierta gracia monumental muy austriaca, muy germánica, que fue al fin y al cabo como posesión del imperio, la salida del imperio al Mediterráneo. Fue una ciudad muy brillante, llena de intelectuales, de cafés, de un gran lujo, y además era la salida de verano de prácticamente toda Alemania, o por lo menos todo el imperio austrohúngaro. Pero al mismo tiempo era el lugar de confluencia de los sindicatos que se estaban formando,
de los conciliábulos nacionalistas, tanto eslovenos como croatas, incluso húngaros, austriacos, en fin, un montón de gente descompensada, un montón de gente que, como dice Zweig en el libro que les recomiendo, que se llama El mundo de ayer, confluía en los cafés de Trieste para hacer sus planes de lo que habría de ser un mundo en realidad perdido, porque ninguno de ellos pudo concretar nada de lo que allí se vivió. Trieste tiene esa gracia de una ciudad de quimeras, de una ciudad de importancia, pero al mismo tiempo pródiga en desengaños. Y esa condición en alguna medida la mantiene hasta hoy. Eh, para decirlo con un ejemplo, ahí fue donde ganó el Giro de Italia Nairo Quintana. Y después de que ganó ahí se le cayó el mundo. En fin, un poco de cosas han pasado en las que Trieste es como el símbolo de una suerte de final, de derrota, de nostalgia. Es la ciudad de la germanística porque mucha gente habla alemán en Trieste y viene de una zona de lengua alemana. También hay, por supuesto, muchos italianos, pero también están croatas, albaneses, eslovenos, incluso serbios, con su mundo, con sus sueños, con esta idea de estar en un lugar importante. Curiosamente no tiene el mismo espíritu que Venecia. Venecia es una ciudad que en alguna medida repele a los extranjeros, mientras que Trieste los acoge en este mismo sentido, digamos, de personas sin destino, de personas que están buscando algo y que sin embargo no lo alcanzan. Trieste es pues esa bella metáfora y nostálgica metáfora de una ciudad que fue y que no pudo ser nada más que lo que ella misma estaba destinada a ser, una bella y simple ciudad. Y por eso todavía hoy despide este ambiente nostálgico esa gracia pues preciosa, imperecedera, de quien ha sido relativamente derrotado en muchas ocasiones. Es una presentación quizá muy cruda de... Aquí está el famoso castillo de Miramar de Trieste, que es como el símbolo de la ciudad, seguramente lo van a ver ustedes, sobre el Adriático, por supuesto, que refleja por su historia, por sus historias, esta idea de que tanto los austriacos como otros que después expulsaron a los austriacos, incluso algunos italianos venidos a más, o advenedizos, construyeron esto y lo habitaron de una mano a la otra sin que fuera en realidad de nadie. Esa condición de tierra de nadie está un poco simbolizada por este bello castillo de Miramare, que es el símbolo de la ciudad. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme cuando quieran. Ahí están, eh, por ejemplo, la foto de Napoleón III, de George Sand, una famosa escritora francesa. Es decir, reunía a todos. Napoleón III fue importante también porque en buena medida fue el árbitro del nacimiento y del desarrollo del Imperio Austrohúngaro, porque él también quería para Francia una participación en esta región del Adriático, cosa que obtuvo al menos parcialmente. Personajes muy clásicos del siglo XIX se reunieron en esta ciudad, cada uno para mostrar su ambición y cada uno en realidad para perderla. Esa fue, pues, melancólicamente la condición de la ciudad. Muchas gracias. Castillo de Miramare. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Ya pasé, ¿no se ve? Después de Miramare, no, Y solo no te la pasa a veo. ti o a todos los demás. Está Alguien en que me diga que Sarajevo. Estamos viendo fotos de Sarajevo. Sí, Sarajevo. Ya se normalizó. Gracias. Muy bien. Así como Trieste fue sin duda un protagonista, la veremos, por ejemplo, cuando D'Annunzio en la región de Trieste crea una república fantasmal que a la postre no sería más que una quimera poética. Está también
la bella y conflictiva ciudad de Sarajevo, capital de la actual Bosnia-Herzegovina. Mucha gente se pregunta que por qué se llama Bosnia-Herzegovina, es decir, ese nombre compuesto. Se llama así porque es justamente el punto de encuentro entre el Islam, que viene del Imperio Otomano, la Herzegovina es germánica, y los pueblos eslavos que venían del este. En Sarajevo sí que se ve todavía más dramáticamente esta idea de la confluencia de tres visiones del mundo: musulmana, que hablaba serbocroata, eh, Serbia, que hablaba, que era ortodoxa y habla serbocroata, y la ciudad, incluso la influencia proveniente de los eslovenos y de Italia. Sarajevo es una ciudad cuya naturaleza misma sorprende porque nunca se ha definido, nunca ha tenido pues una vocación de definición plena y ha pertenecido a varios mundos, como bisagra, que hemos usado esta metáfora hoy. El mercado, las formas de vida mezclan a los turcos, como ven ustedes, con oficiales germánicos, austriacos, y con personas pertenecientes, por ejemplo, a la religión ortodoxa, que ahí no se alcanzan a ver los popes y otros personajes. Eso la arrastraría, por ejemplo, hasta las contradicciones de los años 90, cuando la disolución de Yugoslavia causó la famosa Guerra de Bosnia de 1992 al 95, que fue además con escenario, uno de sus escenarios principales, la ciudad de Sarajevo, y que la habría de desangrar una vez más. El caso es que Sarajevo también en esta época está vestida de un traje de anarquismo, de grandes tensiones, y aquí es, en esta ciudad, en donde matarán al príncipe Francisco Fernando de Austria, Gavrilo Príncipe, ahorita veremos más adelante, pero esta ciudad en sí misma es, digamos, literaria, está cargada de una fuerza especial porque las personas que hablan serbocroata en ellas también hablaban italiano y alemán. Los intelectuales se reunían en cafés, algunos de ellos de lengua alemana, otros de lengua italiana, otros de lengua serbocroata. Incluso había personajes que iban de un café al otro llevando información, había espías. Había una gran cantidad de gentes, por ejemplo, aquí estuvo, entre otros personajes, la famosa espía holandesa Mata Hari. Es decir, gente que no tenía destino y que sabía que aquí se estaba definiendo el mundo del futuro, incluso la guerra. Como se ve, por ejemplo, en la primera foto, hay una iglesia aquí al frente, pero al fondo se ve el minarete de una mezquita. Eh, es una ciudad cuya naturaleza es mixta y mestiza culturalmente, y a nosotros nos parece que eso hoy es muy normal, pero lo cierto es que, aunque hoy sea muy normal, en ese tiempo no lo era. Era una fuente de conflicto, de contradicción, de dificultad, y producía este fenómeno de odio colectivo, grupal, que he mencionado como narcisismo de las pequeñas diferencias, como lo ponía Freud. Esta ciudad lo refleja de manera muy cruel y muy cruenta, porque efectivamente ha sido una ciudad pródiga en limpiezas étnicas, en genocidios, pues, en horribles brutalidades que, a pesar de que hoy es muy moderna y muy eh, casi aséptica, una ciudad muy perfecta, pues no lo fue, pues no lo fue y tuvo épocas muy duras, muy crueles. No es el caso de Trieste, en donde no pasaron las desgracias que pasaron en Sarajevo, pero aquí, en cambio, cada cosa era peligrosa, cada cosa era problemática. El hecho de varias religiones y varias lenguas suponía enfrentamientos presentes o postergados, cuya naturaleza se dio simultáneamente.
Es otro ejemplo de las ciudades que van a ver ustedes. El otro actor fundamental para entender el mundo en el que nos encontramos, o se van a encontrar ustedes, el mundo del Adriático, es el Imperio Otomano. Aunque aquí se ve la figura de Solimán el Magnífico, el más importante de los famosos sultanes otomanos que vivió en el siglo XVI. Este escudo que se ve a la izquierda y estos territorios que se ven a la derecha, que muestran ahí incluso la expansión y también la pérdida relativa de territorio posterior del Imperio Otomano, eso marcó el destino de toda Europa. Podría decirse que tanto Austria-Hungría como los países del este fueron unos bajo la égida de los otomanos y otros cuando los otomanos fueron retrocediendo o perdiendo poder. Efectivamente, la presencia de lo turco es muy grande en toda esta región. Incluso ya en la costa del Adriático, pues evidentemente se siente la presencia musulmana, se siente la presencia otomana en las mezquitas, pero también en las construcciones, en las casas, en las costumbres, en esos convoy, en esos eh, llaveros que lleva la gente en la mano, en la manera de usar la pipa, la shusha, la juca, como se llama, el famoso narguile, que se llama en turco. Eh, en fin, el transcurso del tiempo. Si hay algo particular del Islam, y en este caso algo particular del mundo turco, es una manera distinta de concebir el tiempo. Eh, es cierto, trabajan muy duro, pero el descanso y el tiempo en común y los amigos son sagrados, son muy importantes. Con ellos se teje pues un misterioso lazo cuya naturaleza no se rompe nunca. Eh, Austria-Hungría era un imperio muy diferente, católico, que intentaba, digamos, imponer, o por lo menos establecer el catolicismo como paradigma de la vida de los ciudadanos del imperio, pero estaban demasiado rodeados y las fronteras eran muy porosas para que no penetrasen serbios, rumanos, búlgaros y turcos, para que los albaneses no se metieran, para que los montenegrinos y personas de otras condiciones del mundo no horadasen en alguna medida el imperio. Y con ello se despertó la famosa anarquía y el anarquismo. El anarquismo fue un movimiento relativamente fanático. En alguna medida fue la versión moderna, eh, vamos a ver, el anarquismo fue la versión moderna de El hombre viejo de la montaña, de Hassan ibn Sabah, de aquel medieval personaje del siglo XI y XII que entrenaba muchachos muchachos adolescentes, para que realizasen labores suicidas, es decir, ir con un puñal escondido y en el momento de estar junto al sultán, apuñalarlo con la mayor ferocidad. El anarquismo de los Balcanes es parecido, es sobre todo entre los jóvenes, adolescentes de 16, 17, 18, 19 años, adoctrinados de un modo fanático que como único objetivo en la vida tenían eso de cambiar la historia por los acontecimientos, es decir, eh, hacer que la historia europea mutase gracias al arrojo de un solo hombre o de una sola persona. Este movimiento anarquista fue en realidad muy impresionante y tuvo consecuencias muy dramáticas, incluyendo la Primera Guerra Mundial, pero ya había matado a mucha gente en el final del 19. Ya veremos, la propia Sisi, Elizabeth de Baviera, fue asesinada con un estilete por un anarquista italiano en 1898. El caso es que el anarquismo estaba vestido con trajes comunistas, pero en realidad no tenía ideología. Había anarquistas de varios bandos y algunos que solo querían ser anarquistas, es decir, sin importar a quién había que matar, la hora de gloria o el minuto de gloria o el día de gloria en el que iban a realizar su acto suicida, les bastaba.
Incluso muchos de ellos casi que arengaban abiertamente la pena de muerte cuando eran capturados. Eh, en fin, el anarquismo fue un fenómeno muy importante y, como hemos visto, desató los acontecimientos o creó un clima. El Ujú. anarquismo era sobre todo de carácter nacionalista. La mayor parte de los anarquistas eran defensores de una patria que entonces no existía y que se estaba formando, o que existía desde una perspectiva étnica, lingüística, religiosa, pero que no existía políticamente. Y por eso las uniones, las fronteras, los bandos nacionalistas y los bandos moderados, los conservadores, los liberales, todos confluían en un clima de profunda agitación y de profusa agitación, cuya naturaleza nunca se manejó del todo, nunca se pudo contener. La policía y los medios y de control de aquel tiempo eran, por supuesto, muy imperfectas todavía para poder garantizar, sobre todo en las salidas en público, en donde los reyes y otros personajes estaban en estado de vulneración y en donde había tantos espías para comunicar al sujeto anarquista en qué momento debía actuar, qué condiciones le pudieran favorecer para tener éxito en su empresa. Todo eso marcó el destino de un movimiento cuya naturaleza pues fue el sello del siglo XIX, final del XIX y por lo menos los primeros 20 años del siglo XX. Este anarquismo empezó a retroceder un poco en los 20, cuando otros problemas de la posguerra, de la post-primera guerra, marcaron el destino de la región. Veamos una cosa de las más interesantes de esta charla de hoy, que es las nacionalidades, para que ustedes de una vez se sitúen dónde queda cada pueblo, incluso ver que hay un cierto movimiento y que no coincide exactamente con las fronteras que hoy estamos demarcando o que hoy definen los estados. Eslovenia queda al norte y queda al este de la ciudad de Trieste, con capital en Ljubljana. Los eslovenos de hoy son unos 2 millones, son católicos, pero son eslavos. Entonces eso los acerca a los italianos y a los austriacos y por eso, incluso hoy, la calidad de vida y las condiciones de Eslovenia son mejores que la del resto de la antigua Yugoslavia. Yugoslavia se formó en 1918, es decir, la Confederación de los Eslavos del Sur, como se llamaba. Es muy importante entender que una confederación es, por lo menos jurídicamente hablando, una unión voluntaria. Es decir, cada etnia acepta pertenecer a la confederación, pero en cuanto no esté de acuerdo con las condiciones de la confederación, se puede retirar, al menos nominalmente. La verdad es que eso nunca se cumplió, pero la promesa que les hicieron en 1918 fue la de una confederación. Los eslovenos están más al norte. Al este, ya en Istria, están los famosos croatas. ¿Mm? Los croatas son católicos también, pero hablan serbo-croata. Los eslovenos hablan esloveno, una lengua eslava, parecida al croata o al serbo-croata, pero no igual. Y esa identidad lingüística los ha ayudado mucho a los eslovenos a separarse cuando los momentos han sido para separarse y a unirse cuando convenía unirse. Son pragmáticos. Los croatas, en cambio, son un pueblo más grande, un pueblo más difícil y sobre todo enfrentado históricamente por este narcisismo de las pequeñas diferencias con el pueblo serbio. Y el pueblo serbio, que es el más grande, que es ortodoxo, a diferencia del croata que es católico, el pueblo serbio habla la misma lengua que los croatas, el famoso serbo-croata, con pequeñísimas diferencias, el serbio y el croata, pero Serbia ha sido el líder de la región, la nación más grande, con las mayores ciudades, con mayor territorio y sobre todo con un liderazgo implacable. Aunque el famoso Josip Broz Tito, que llegaría al poder en el año 41 y habría de gobernar hasta el año 80, Josip Broz Tito fue como el gran personaje. Él era un individuo que pertenecía a un pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina en la frontera, pero hablaba muy bien serbio, serbo-croata, y sirvió, gracias a que no era serbio directamente, sirvió de catalizador para los croatas que de otra manera no habrían aceptado ni siquiera el comunismo bajo la imposición brutal de Stalin.
La verdad es que los yugoslavos, los serbios y croatas y bosnios obedecían a Moscú, pero se hacían un poco los tontos con un cumplimiento riguroso de lo que era la ultraortodoxia stalinista, razón por la cual veremos después hubo una cierta rivalidad y desconfianza de Moscú hacia Belgrado, que era donde quedaba la capital del famoso Josip Broz Tito. El caso es que incluso vean ustedes que en la zona norte de Serbia viven húngaros. Eh, en la zona oriental de Serbia viven búlgaros. En el sur, en la región de Kosovo, que hoy está en disputa y que intenta convertirse en un estado, aunque pertenezca a Serbia, en esa región de Kosovo lo que hay es albaneses. Hay montenegrinos y otros personajes en esta zona. Eh, Hay, bueno, bosnios también en esa región del este de Montenegro. Los bosnios propiamente son un pueblo que mezcló la influencia turca, musulmana, con la influencia serbia ortodoxa. Por eso, a la postre, cuando vino la disolución de Yugoslavia, el país que quedó más jalonado y más brutalmente comprometido con la guerra fue Bosnia-Herzegovina, razón por la cual, como ya les expliqué, hubo una guerra entre el año 92 y el 95. Y todavía puede decirse que hay unas tensiones y unas cenizas calientes con respecto a esa guerra, puesto que no se resuelve del todo. Todavía Bosnia y Herzegovina es una sociedad relativamente esquizoide o esquizofrénica, puesto que vive en dos realidades y con dos culturas y con las heridas abiertas de muchas persecuciones y dificultades. La mayor parte de las ciudades de playa están en la región de Croacia, es decir, en la Croacia occidental, donde están las islas. Ahí está Zadar, ahí está Split, Spalato, ahí está la ciudad de Dubrovnik, que son una maravilla, como ya hemos visto, la antigua Ragusa de los venecianos. Un poquito al norte de Dubrovnik está la famosa ciudad de Mostar, donde viven todavía muchos croatas en Bosnia y Herzegovina. Y más al norte está Sarajevo. Vean ustedes entonces cómo Bosnia está partida en muchos pedazos y eso es lo que explica su inestabilidad relativa. Igual que Serbia, es decir, los países más jalonados por la inestabilidad son aquellos que son más desiguales étnicamente. Al sur de Bosnia-Herzegovina está Montenegro, cuya capital se llama Podgorica. Nosotros decimos Podgorica, pero la C es una cedilla eslava y ellos la pronuncian Podgorica. Eh, los montenegrinos son poquitos, agradables, están muy cerca de la coherencia de los eslovenos. Es decir, de toda esa región, los más coherentes y que han podido resolver sus problemas son los eslovenos y los montenegrinos. Por eso Montenegro estaba hasta hace poco, hasta el 2002, unida a Serbia. Se llamaba Serbia y Montenegro. Pero después de los muchos problemas por los que atravesó Serbia en tiempos recientes, después de Slobodan Milosevic, un personaje muy peligroso y problemático, después de eso, Montenegro decidió separarse y formar su pequeña nación más coherente y que además ha sido recibida en el seno de la Unión Europea. Todos estos países han sido recibidos o aspiran a ser recibidos. Obviamente Albania y Kosovo todavía no, porque ni Kosovo es un estado oficialmente dicho, ni Albania ha podido reunir las condiciones propias. Albania y Kosovo son de otro mundo, son el mundo ilírico, son los pueblos que ya hemos mencionado desde la antigüedad, los pueblos de las montañas, el Shkeperice. Shkeperice es el nombre de Albania en albanés, que quiere decir el país de las águilas. Y efectivamente, ellos se sienten muy orgullosos de ser el país de las águilas porque es tan intrincada la cordillera, hay tantas montañas que casi no hay valles y sitios donde establecerse fuera del Valle de Tirana, donde está la capital de Albania. Eh, Muy bien le valdría pues ese nombre a Colombia hoy en día. En todo caso, al norte de Albania está el territorio de Kosovo, que es, sin embargo, oficialmente parte del Estado serbio
y que por eso las Naciones Unidas protegen con una fuerza especial para que el Estado serbio no cometa algún tipo de abuso o no tenga la tentación de hacer una limpieza étnica. Los kosovares son unos 2 o 3 millones, 2,5 millones de personas. Luego, no es una población despreciable, es realmente importante. Los serbios de hoy son unos 10 millones, los bosnios son unos 8 millones o 7, los croatas son unos 10 millones, los eslovenos son 2 millones, los montenegrinos son 1,5 millones. Son naciones relativamente pequeñas. Al sur está la República de Macedonia, o como algunos dicen, los griegos sobre todo, República Yugoslava o República Eslava de Macedonia, para contrastar con el nombre Macedonia que los griegos defienden para la región norte de Grecia. La capital se llama Skopje. Es una ciudad muy bella, pero muy turca. A medida que uno se va metiendo más hacia el sur, hay más presencia turca, hay más fuerza de los turcos, más huellas y más marcas de la turquidad y de la otomanidad que son muy fuertes en la vida, sobre todo en la vida pueblerina, en los campos, incluso en las ciudades. Y Macedonia, por ejemplo, es una ciudad de mayoría musulmana. Hoy es cierto que la mayor parte, debido a la influencia del comunismo en Yugoslavia, la mayor parte de la gente se declara no religiosa. Pero eso contrasta primero con el número de iglesias y mezquitas que hay en el país, que son muchas, y segundo, con la verdadera vida cotidiana, sobre todo campesina, de estos pueblos que se dedican al cultivo del trigo, de la cebada, de la malta, de los viejos productos clásicos en estos valles y que asisten a una vida religiosa todavía muy, muy activa. Los jóvenes, como es obvio, ya lo verán en toda la región. Los jóvenes viven en las ciudades, mientras que los viejos viven en el campo, en los pueblos. Eh, es muy normal que esté vaciada. La antigua Yugoslavia está relativamente vaciada, porque además de eso, esta es una de las regiones con más proporción de migrantes en el mundo. Es decir, muchos serbios, croatas, bosnios migraron a Suecia y a Dinamarca y a Noruega y a otros países, a Francia, a España, porque era más fácil conseguir trabajo, porque la vida era más, incluso migraron a los Estados Unidos y a Argentina. Por eso esta condición yugoslava en buena medida sigue nostálgicamente marcando un destino sumamente extraño que involucra a todas estas nacionalidades. Ahí en el mapa de la derecha, que el mapa de la izquierda es étnico, el mapa de la derecha es el mapa religioso. Y ven ustedes un poco la importancia, los católicos al oeste, al noroeste, en Eslovenia y en Croacia, los ortodoxos llenando casi todo el mapa, y el Islam con una serie de islas importantes, marcando el destino de toda esta región. ¿Mm? Incluso hay un pequeño enclave protestante en Serbia, en el norte de Serbia, Novi Sad, la ciudad de Novi Sad. Pero Eh, esa es la complejidad que hizo que esta región fuera tan conflictiva durante la Primera Guerra Mundial, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras que fue terrible, en el que se mataron los Chetniks y los Ustacha, en el periodo en que los serbios se aliaron con Stalin y los croatas con Hitler, y eso sirvió para desatar una furia implacable. Yo recomiendo desde ahora la lectura de un libro precioso que se llama Un puente sobre el Drina, de Ivo Andrić. Ivo Andrić es ya veremos, ahí está lo del río Drina, muchas gracias, señorita. En la Bosnia-Herzegovina del río Drina, en este puente, Sokolovic, como se llama, eh, hay una novela en la que el protagonista es el puente, que lo construye Mustafa Sokolovic, una especie de turco eslavo del siglo XVI. Eh, y ese puente del siglo XVI-XVII es el testigo de los pasos sobre el río Drina que habrán marcado el destino de toda Yugoslavia. Hay también un libro de Rebecca Welch muy bueno
sobre el destino de Yugoslavia. Pero este libro de Ivo Andrić lo mete a uno en el problema de las nacionalidades, de los socios, de los odios, de las religiones, de las complejidades tremendas que tiene esta región. Incluso de ese espíritu, como les digo, de derrota y de nostalgia que marca un poco toda esta región. Es decir, para alguien muy dado a la vida y a lo vibrante y al reggaetón, pues no es bueno ir al Adriático porque es una zona nostálgica, es una zona además cruel y cruenta donde las huellas del pasado se hacen sentir, como ve esta fotografía del puente derribado durante la guerra de Bosnia en los 90. Es decir, un buen pedazo hubo que reconstruirlo. El Sokolovich lo respetaron, pero los demás puentes de la ciudad de Visegrad los destruyeron. Ahí está Ivo Andrić en una foto con el puente. Y realmente es, como les digo, una novela en la que uno entiende por qué esta región es así, por qué son tan conflictivos, por qué han vivido un destino tan agridulce, incluso más agri que dulce. Y es cierto que en el mundo campesino la gente se recupera muy bien y todo esto, pero las huellas del pasado, las huellas de las masacres, de los genocidios quedan y pues afectan para siempre a la población, a los pueblos. Este puente sobre el Drina queda en Bosnia-Herzegovina, pero en la frontera con Serbia. Es decir, es el paso entre el Islam y la ortodoxia, es el paso entre el dominio serbio y el oeste y la salida al mar. Es decir, es un sitio de gran conflictividad y de grandes contradicciones, cuya naturaleza no ha sido resuelta por los métodos que en el presente se han usado. Por eso me llama mucho la atención la posibilidad de que lo lean. Que es un libro corto y no, no es tan corto, 350 páginas, pero con juicio se lee en 3 o 4 días y la verdad es que quien lo lea llega a esa región con un conocimiento inmenso y además muy bellamente contado y muy de primera mano sobre el pasado del mundo yugoslavo, del mundo serbio, del mundo bosnio, del mundo croata. Aquí vemos la portada del asesinato de la famosa Sisi, Isabel de Baviera, Elizabeth de Baviera, eh, un, un anarquista en 1898, septiembre de 11, vea, particularmente la fecha es también para un periódico de Nueva York, la fecha es eh, asiaga y a la vez augural. Eh, el New York Journal, el 11 de septiembre de 1898, pone pues la emperatriz de Austria apuñalada en el corazón, muerta por un anarquista en Ginebra. Toda esta región, desde Ginebra hasta el sur, estaba marcada por el sino implacable de los anarquistas. Ahí están los estiletes con los que estos individuos mataban a sus víctimas. En este caso, este sujeto de 24 años mata a una mujer de 60 años que no tenía sino una chaperona que la acompañaba en ese momento. Eh, Aunque los relatos del crimen dicen que ella en este momento reaccionó y caminó hacia el barco hacia el que se dirigía como si no hubiera pasado nada, la verdad es que las puñaladas fueron haciendo su efecto pues en los minutos siguientes, ¿no? Y tras 1 hora y media murió eh, en el barco en donde ya estaba destinada a morir. Esa condición tan romántica y tan fatídica, romántica en el sentido de más trágico, estaba ligada a estos movimientos anarquistas que en realidad no podían fácilmente dar cuenta de cuál era la causa que perseguían. Este anarquista italiano que mata a Sisi, pues era un enemigo del imperio austrohúngaro, pero él mismo no tenía claro qué era lo que estaba persiguiendo. Parece a los marchantes de Petro de hace unos días, es decir, individuos que están ahí, pero no saben por qué, ni qué es lo que siguen, ni cuáles son las características de lo que están defendiendo, o de lo que están atacando, en fin. Ese anarquismo, en alguna medida, es
un poco la metáfora de este brutal nacionalismo que contagió a toda Europa y que produjo las guerras del 19 y la Primera Guerra Mundial. Ya la segunda no, la Segunda Guerra, veremos, se causó a otras cosas. La Primera Guerra Mundial está investida en un halo de misterio y de gracia que nos hace, a pesar de lo trágica que fue, nos hace dirigirnos con mucha fruición hacia conocimiento de lo que sucedió en ese momento. La ciudad de Sarajevo, como ya hemos visto, un cruce de culturas, como se ve en la foto. En esa foto central se ve al príncipe y la princesa descendiendo, o sea, los herederos de la corona austriaca o austrohúngara, descendiendo a un automóvil pues descapotado, que seguramente tenía una velocidad de unos 10 o 15 kilómetros por hora, por ahí 20 máximo. Por tanto, era un papayazo muy grande para un anarquista que lograra llevar una pistola encubierta y sacarla en el momento preciso en que pasaban los desgraciados príncipes. Eso fue, como lo ve el dibujo, como lo reproduce el dibujo, lo que sucedió en ese momento con el famoso Gavrilo Princip. Gavrilo Princip era un adolescente, ahí está, un personaje eh, serbio, Gavrilo es un nombre eslavo pues para Gabriel, y Princip, la paradoja es que se llamaba príncipe y habría de matar al príncipe. Él se sentía, por tanto, signado, se sentía designado por las fuerzas de lo alto y además por el apoyo de su nación Serbia a matar a este archiduque y a su esposa sin ningún tipo de compasión ni vacilación. Eran ellos mismos armas mortales y se sentían pues metafísicamente guiados hacia su objetivo sin ningún tipo de fruición o de mediación. Esa circunstancia fue pues, en 1914 no solo el desencadenante de la Primera Guerra Mundial, sino en buena medida el factor que habría, ya lo vamos a ver, que habría de marcar ese entusiasmo suicida que mostraban los soldados alemanes, los soldados austriacos, los soldados rusos, cuando empezó la guerra. Incluso los italianos, los franceses, todo el mundo, hasta los ingleses, se sentían signados por una especie de victoria inmediata que habría de conseguirse muy fácilmente. O sea, eran muy optimistas sobre la guerra y sobre el resultado de la guerra y sobre que todos ganarían, especialmente los alemanes. Como ven ustedes, aquí están los aliados, los poderes centrales, Bulgaria, Austria-Hungría, Alemania, Luxemburgo. Luxemburgo trató de ser neutral, pero después se metió en el lado de los aliados, este pequeño ducado de Luxemburgo, y las naciones que abocaron o apostaron por la neutralidad, como España, que fue neutral en la primera y en la segunda, Bélgica y Holanda, Dinamarca, Suiza, Albania, Noruega y Suecia. Esta condición de neutrales en realidad era una especie de apoyo tácito a Alemania, puesto que Alemania era la que más miedo generaba. ¿Por qué generaba más miedo? Porque tenía más tropas, más armas, porque tenía una capacidad para desarrollar industrialmente nuevas armas que aterrorizaba al resto de Europa. Francia tenía sus armas, Gran Bretaña también, pero no tenían esa capacidad, esa ferocidad, esa furia para lograr producir ejércitos y acciones militares. Sin embargo, Francia fue la gran heroína de la Primera Guerra Mundial, cosa que no pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero en la primera logró crear estas famosas trincheras que marcaron el destino de la guerra y de los individuos que habrían de lograr triunfar a la postre en los poderes aliados. En este tiempo, Italia, y esto es lo más importante porque es lo que nos concierne más, Italia estaba todavía gobernada por Vittorio Emanuele, Víctor Manuel, el rey de Saboya, que había logrado unificar después de 1860 y sobre todo que había establecido, ayudado a establecer el Estado en 1871, el primer Estado unificado italiano.
en siglos y milenios, desde los tiempos romanos. Podría decirse que Italia volvió a ser de nuevo en 1871 lo que había sido en el siglo primero con el famoso Augusto. Eh, Alemania, en cambio, era el gran problema de Europa y arrastraba con su ira, con su furia, con su, digamos, implacable nacionalismo, un nacionalismo debilitado de Austria-Hungría, que ya en ese momento contaba con un emperador debilitado y anciano, como era el último Francisco José, ya después del asesinato de su esposa y ya en unas condiciones realmente precarias y difíciles, que lo habría de arrastrar a la muerte justamente a la mitad de la guerra. Y por otro lado, el Imperio Otomano también claudicante, un imperio debilitado al que los británicos y otros activistas habían arrebatado el mundo árabe y que ya se debatía entre la anarquía y la guerra civil, las contradicciones que habrían de hacer la transición del imperio a la República Turca bajo la mano de los famosos generales o jóvenes turcos liderados por Mustafa Kemal Atatürk, otro personaje importante en la región. Como ven ustedes, estas tropas, este mundo, digamos, romántico de la Primera Guerra Mundial es el que se arrastra pues a la catástrofe entre 1914 y 1918, después de este casus belli, este crimen de Gavrilo Princip, que fue el casus belli, es decir, el pretexto para que se encendiese la llama de una guerra implacable con ametralladoras, con los primeros aviones, con los primeros bombardeos, con el uso generalizado de tanques. Hay incluso algunas películas que muestran, por ejemplo, el contraste entre las viejas tropas polacas en la Primera Guerra Mundial que todavía usaban caballos de guerra contra los tanques y las ametralladoras que pues masacraban sin ninguna piedad a los caballitos y a los jinetes. Es decir, es una época muy dura, muy difícil, en donde todo empezó con un ánimo sonriente y todo terminó con una terrible nostalgia, con una pues eh, fatídica y augural condición de nuevas catástrofes y nuevas dificultades. El año 1918 es cuando se forma Yugoslavia, bajo la égida de los nacionalistas de toda esta región y con la perspectiva de que los aliados la van a apoyar, pero ya sobre todo con el impulso de Lenin, que es el que le dice a los serbios, casi se desordena a serbios, a croatas, a macedonios, a montenegrinos, que se unan en una confederación llamada Yugoslavia, que habrá de durar de 1918 a 1990 aproximadamente. Eh, hay unos personajes interesantes. Vamos a consagrar esta última parte de la charla a Italia. ¿Qué pasaba en el mundo italiano en el comienzo de la guerra? Era un mundo de agitadores. Hay un personaje particularmente interesante que también ha sido retratado en varios ensayos, eh, que se llamaba Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio había nacido en Pescara hacia la mitad del siglo XIX y habría de morir en los años 30. Gabriele D'Annunzio era un poeta, no era mal poeta, era un poeta nacionalista italiano, pero a la vez quería convertir en política su acción poética. Y por eso Anuncio, pues en alguna forma fue un anuncio de catástrofes tremendas que habrían de sobrevenir después. Vivió entre 1863 y el año 38, es decir, murió un poquito antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué fue importante este personaje, Gabriele D'Annunzio? Porque reflejaba un nacionalismo que en ese tiempo tenía implicaciones y seguidores extraordinarios, es decir, era popular y los gestos que hacía, los símbolos de los cuales se apropiaba, por ejemplo, recuperar Istria, ¿no? Recuperar la península de Istria para los italianos, a través de una ocupación voluntaria con unas tropas hechizas, con una especie de milicia. Eh, Todo eso lo marcó
a ser el famoso Estado Libre de Fiume, que vivió entre 1920 y 1924. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo quedó desconcertado. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando, ni cuál era la lógica de la nueva Europa. Todos en gran medida eran derrotados. Incluso los vencedores habían sufrido tal daño en pérdidas humanas, sobre todo masculinas, que la sociedad se demoraba todavía mucho en recobrarse incluso de la victoria. En buena medida, la guerra de 1914-18 fue una victoria pírrica. Este Estado Libre de Fiume, que duró entre 1920 y 24, y la Carta de Carnaro, como se llama la constitución que emitió, es una expresión de casi demencia, de casi locura de Gabriele D'Annunzio, que además se hace acompañar por un individuo todavía más loco, que era el famoso Benito Mussolini, que era un agitador comunista en ese tiempo. Efectivamente, tanto Hitler como Mussolini pertenecieron a partidos comunistas y obreros, y toda su ideología era un poco la transición al nacionalismo o al ultranacionalismo del comunismo, porque en verdad era la ideología más popular en el comienzo del siglo XX. Se la veía como una salida esperanzadora, democrática y sobre todo rápida. Es decir, cómo hizo su discurso Mussolini sobre las bases del discurso de D'Annunzio. Es decir, podemos hacer a Italia fuerte y grande otra vez rápidamente, con una industrialización rápida, si ustedes me obedecen a mí. Y por eso, en 1922, con la ideología de D'Annunzio, Mussolini lanza su famosa marcha sobre Roma y la fundación de los Camiseneri, el ascenso del fascismo en las calles de Fiume. Justamente, Fiume es la republiqueta eh, que hizo D'Annunzio en Trieste, al sur de Trieste, en Istria. Y ahí se ven estos personajes, los camisa negra, y este tétrico líder que tenían, que era Mussolini. Mussolini no era un estúpido, por supuesto que no. Era un individuo típicamente italiano, ampuloso, sobre todo un excelente orador, pero obviamente un sujeto relativamente simple, capaz de arrastrar a las masas a la locura, pero sin un contenido muy desarrollado, ni tampoco un conocimiento científico muy bien sustentado. Lo cierto es que efectivamente Italia se dejó arrastrar por esa ferocidad, por esa especie de locura colectiva que supuso el fascismo. El fascismo es nacionalismo nostálgico, pero estatismo radical. Es decir, el fascismo fue una forma de comunismo a la italiana. Eh, Eso entre la marcha sobre Roma de 1922 y 1945, es decir, en los 23 años que estuvo en el poder Benito Mussolini, marcó el destino de toda Europa. En realidad, los movimientos viejos conservadores, los movimientos liberales, incluso el desarrollo de la industria y todo eso, fueron subsumidos por la fuerza implacable de un nacionalismo militante y de un comunismo rampante, que marcó el destino de toda Europa. Fiume, por ejemplo, es hoy la ciudad de Rijeka, en Croacia, que es una de las principales ciudades de Croacia, la segunda después de Zagreb, Rijeka, que está ya cerca de la costa. Y ahí quedaba el famoso Fiume del que estamos hablando nosotros y que tiene tantas repercusiones en la vida de la sociedad posterior. Eh, Esos camisa negra, estos fascistas, estos individuos italianos, marcaron también un poco el destino de, yo diría, confusión generalizada. Casi podría decirse que es una especie de locura colectiva que arrastró a los italianos de un gran entusiasmo en 1922 a una gran decepción en 1939, porque ya 17 años después de tomar el poder, se habían visto pues todos los vicios y contradicciones, por lo menos una buena parte de los vicios y contradicciones que el gobierno de Mussolini enarbolaba. No, como digo, no era un demente, logró que Italia creciera, logró que se modernizase,
pero el costo y la irresponsabilidad y el delirio de grandeza eran tales que la posibilidad real de triunfar, de hacer pues sobre todo compatible su modelo con el resto de la vida europea resultó imposible. En buena medida los aliados de la Segunda Guerra Mundial eran los que eran moderados y habían preferenciado una cierta moderación, cobarde y contradictoria como la británica o la francesa, eh, o que habían sufrido como España una guerra civil absolutamente cruenta. Portugal, que se refugiaba en un mundo ultraconservador de Salazar. En fin, pero el resto de Europa estaba enloquecida, es decir, Rusia, o sea, la Unión Soviética y sus satélites, el Imperio Otomano desquiciado, Austria-Hungría perdida y los propios austriacos convertidos un poco en sujetos de la expansión alemana, los alemanes pues en su desmesura y los italianos viviendo en este sueño que fue el fascismo. El fascismo pues hoy se usa la palabra de un modo distinto al sentido que tenía originalmente, pero sin duda tenía, por lo menos en los aspectos principales o centrales, una serie de implicaciones cuya naturaleza en realidad eran augurales y eran interesantes para los nacionalistas más desmesurados, pero que fácilmente se veía, pues, habrían de caer en el desmaño, en el desastre, en el desatino, en la corrupción, etcétera. Muy bien. Como conclusión, ya no hay más, hay una última. Como conclusión de esta parte de Queda una, Enrique, esta de Mustafa, no sé, sí, sí, si quieres que dejamos ahí o quieres tocar el tema. voy a hablar 2 minutos de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, ahí se ve, es el general que comandó una transición exitosa del Imperio Otomano a la República Turca y que además ensayó una fórmula que en su tiempo rindió muchos frutos y que fue el laicizar el Estado turco y empezar a laicizar la sociedad turca, es decir, adoptar los caracteres occidentales, tener la aspiración de una república. Era una república autoritaria, era una dictadura, pero él tenía aspiración republicana y en ese tiempo eso era un gran salto, era algo muy importante, sobre todo para un imperio que reconocía su decadencia y que sabía que tenía que reconvertirse a toda velocidad en algo nuevo. La verdad es que Ataturk fue un gran genio de la política y además logró quitarle a los kurdos, logró quitarle a los sirios, logró quitarle territorio y, digamos, en alguna forma legitimar el exterminio de los armenios, que no lo propició él, pero lo legitimó silenciándolo. Eh, en la región oriental de Turquía, en el lago de Van, había muchos armenios desde la Edad Media, desde la antigüedad, y los turcos barrieron con una limpieza étnica implacable a los armenios que vivían en el este y los obligaron a refugiarse en la pequeña Armenia, que es el país que hoy existe. El caso es que alrededor de Turquía, y sobre todo en la rivalidad con Grecia, con lo que ellos llaman el Yunanistán, se marcó un destino muy importante. Como digo, las fronteras, además de que había pueblos musulmanes, perdón, pueblos ortodoxos, pueblos católicos y pueblos protestantes, había, había musulmanes en Bosnia y en Grecia, el propio eh, Ataturk era nacido en la ciudad de Tesalóniki, la ciudad griega o del norte de Grecia, Salónica, como se llamaba entonces, que fue tan importante para el Imperio Otomano. Es Ujú. decir, todo esto tuvo interesantes repercusiones en el mundo posterior, que sea pues la oportunidad de comprender que este mundo no se ha perdido, que sigue vivo, a pesar de las muchas heridas que lo han acompañado
El libro de Rebecca West o el libro de Ivo Andrich, por ejemplo, sirven para apuntalar estos procesos de sangrienta contradicción que vivieron los pueblos de la región. Ahora sí, ya terminé. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Por lo menos tenemos a nuestro favor que va ganando Colombia. Es que hoy hay partido. Y, eh, por eso. Teníamos competencia, Enrique. Yo quiero, si no hay preguntas o mientras las piensan, comentarles algunas cositas. Obviamente, pues no con la lucidez y la ilustración de Enrique, pero desde el punto de vista del viaje, me parece que es una de las sesiones más importantes porque, como les dije, si bien es imposible hacer un recuento histórico o sea, completo o digamos continuo, porque son muchas, es poco el tiempo y además es la cantidad de, o sea, los Balcanes, ¿quién fue el que dijo? No sé, creo que fue Churchill, el que dijo que los Balcanes absorben más historia de la que pueden procesar. Pero es importante que si tienen la oportunidad la vuelvan a ver, porque cada uno de los puntos que trató hoy Enrique se va a ver en el viaje. Por ejemplo, los otomanos, la llegada de los otomanos, todo lo que es Bosnia, todo lo que es Sarajevo, lo que es Mostar, van a vivir la influencia otomana ahí. O sea, Mostar es una ciudad casi completamente turca. Uno se siente en un pueblo de la Anatolia perfectamente. Además, en Sarajevo, la calle en la que ustedes van a hospedarse queda exactamente al lado del museo de 1914, es decir, a pocos pasos de donde sucedió el atentado de Sarajevo, que fue la excusa para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Em, Después, todo esto que nos habló del nacionalismo, todo esto que nos habló del ascenso del fascismo es supremamente importante, también lo van a ver en el viaje, porque no solamente afectó a Italia hoy como nación, sino también a la parte, como dijo Enrique, de la península de Istria, y de hecho no solamente, digamos que Trieste y Fiume, a Fiume no la tenemos en el itinerario, pero la van a ver desde el bus cuando pasen. em, cuando, cuando recorran la península de Istria en el mar, la van a ver al fondo, la van a ver al fondo. Y Fiume y Trieste, que son la cuna del fascismo y de este nacionalismo italiano desquiciado, como dice Enrique, no solamente trascendió en ideología, sino también en la arquitectura. Hay una arquitectura que se llama arquitectura fascista. Y esa arquitectura fascista la van a encontrar en las ciudades de Istria que ustedes van a ver, específicamente, por ejemplo, en Pula, donde van a ver esa mezcla de arquitectura austrohúngara, romana y además fascista. Entonces, uno dice, pero si estamos en Croacia, ¿por qué nos cuentan del fascismo? Por esto, porque en ese momento Trieste y Fiume fueron italianos. Bueno, Trieste sigue siendo italiana, pero Fiume fue italiana, esta república que creó D'Annunzio, que luego pues obviamente eh, ya es croata, que es Rijeka, pero ahí es que ustedes van a comprender por qué en estos pueblos de Istria se habla italiano, se habla croata y también, en cierto modo, alguna gente, sobre todo la más mayor, habla alemán. Entonces, todo esto es importante. En Trieste van a ver el Imperio Austrohúngaro porque en ese castillo de Miramare que les mostró Enrique, ahí vivió el archiduque Maximiliano, hermano de Francisco José, con Carlota, que luego se irían a hacer su locura de Imperio a México. Entonces, es importante tener claro el Imperio Austrohúngaro por eso también. Y además porque fue la huella, digamos, católica que dejó la influencia católica y de mentalidad occidental que dejó en eslovenos y croatas. Y por eso es que en la siguiente sesión vamos a entender por qué los croatas son tan germanofilios, por qué tan aliados a Alemania hasta el punto de crear un estado nazi. O sea,
pero eran nazis de verdad, con campos de concentración, con todos los juguetes del aparato nazi. Eh, y yo creo que el resumen también es ver cómo los nacionalismos, que son un cáncer, en mi opinión, son los que llevan a los conflictos o a la no convivencia pacífica de todas esas etnias. Sarajevo era llamada la Jerusalén de Europa, porque ahí convivían, en cierto modo, musulmanes, judíos, católicos, ortodoxos, y eso estalló por los aires. Em, entonces, este es como el preámbulo de, ya pasó la Primera Guerra Mundial, el mundo cambió para siempre, las fronteras cambiaron, los tres imperios más importantes cayeron, sobre todo los imperios que estaban influyendo muy fuertemente en los Balcanes, que eran el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Em, entonces, pues me parece que es una de las sesiones más importantes por eso y por mucho más. Y bueno, pues esa era como mi anotación a que tuvieran muy presente esta sesión y las razones por las que hicimos saltos cuánticos, el anarquismo que deriva en esos nacionalismos, porque el nacionalismo, a pesar de que esta parte de Europa no tuvo el mismo proceso histórico de Europa occidental, sí se contaminó por esos nacionalismos y por esos anarquismos de la Europa occidental, que mal aplicados en esta Europa más griega, más ortodoxa, pues resultaron en unas cosas que no se pudieron manejar bien. Bulgaria es un ejemplo de un nacionalismo brutal también, pero pues como no hace parte del viaje no lo tratamos, pero Bulgaria fue también un caso complejo. Em, y para darles una cuñita, pues no sé si ustedes saben que en Paideia tenemos un espacio que se llama la Biblioteca del Viajero, que es una especie de club de lectura donde yo trato libros que me han gustado y que nos ayudan a entender destinos. Y no en la siguiente sesión, pero tal vez 2 libros en el futuro, vamos a tratar El puente sobre el Drina de Ivo Andrić, que sería muy conveniente, como dijo Enrique, que lo pudieran leer. No es, a ver, Enrique, seamos sinceros, no es una lectura supremamente fácil, sobre todo porque pues toca tener un poco de contexto, pero es supremamente interesante y es creo que le valió a Andrich el premio Nobel, y además es uno de los grandes clásicos de la literatura y como dice Enrique, es uno de los libros más significativos para entender estos conflictos, sobre todo el contexto histórico de donde vienen, no tanto el conflicto per se de los 90, sino las raíces del conflicto. Entonces me parece que es importante y Santiago López González tiene una pregunta. Tengo una pregunta, no sé si para un análisis ya muy largo, Enrique, pero a mí me resulta muy paradójico que la historia de esta región, que es tan pequeña, pero que son unos pequeños fragmentos de religiones, de etnias mezclados, como mostraban ahí los mapas, lucharon mucho con todos estos movimientos nacionalistas por poner fronteras, por independizarse, por partirse, por separarse de otros. Y hoy en día los vemos intentando entrar a la Unión Europea, que es justamente todo lo contrario. No hay fronteras, estamos todos unidos, compartimos la misma moneda. No sé si resulta muy paradójico que tantos años de lucha finalmente van a volver a estar en teoría unidos una vez entre Bosnia y Herzegovina o Serbia en un futuro, porque para contarles, Eslovenia y Croacia son parte de la Unión Europea, Bosnia, Sarajevo y Montenegro son países candidatos en diferentes niveles en su candidatura, unos más avanzados que otros, y pues hay otros países deseosos de acercarse a Europa como Albania, Kosovo, Macedonia del Norte, pero también pues en unas instancias diferentes. No sé si resulta muy paradójico que toda la vida han intentado separarse, pero ahorita van a volver a quedar sin fronteras, unidos. Eh, uno como, ¿qué lectura se puede hacer de eso? Pues es muy buena la pregunta. En realidad, durante mucho tiempo estuvieron convencidos de que eran diferentes. Eso predominó en su historia, cada uno con su lengua, su religión, sus asuntos. Pero eran provincias, ya fuera del Imperio Otomano, o eran provincias
del Imperio Austrohúngaro, en fin, eran provincias. Y esa circunstancia en alguna forma los calmaba, por decirlo así. Según algunos expertos, incluso sobre el tema yugoslavo, eh, ahí hay una violencia atávica, es decir, determinados momentos que permiten acciones violentas y luego retaliaciones, etcétera, y con ello se estabilizaron durante un cierto tiempo, pero con un orden precario, por decirlo así. Ahora, en cambio, y esa es la única diferencia que hay ahora, ese tipo de actuación militar y de agresión y todo eso se ha visto claramente, digamos, s- eh, abs- ya se abstienen de semejantes reacciones brutales, ¿no? Cosa que es relativamente reciente, porque hasta los 90 y comienzo del siglo XXI todavía había una tensión muy marcada. Lo cierto es que la Unión Europea convoca a una prosperidad que ellos nunca han gozado, de la que nunca han gozado. En realidad no solo son los pobres de Europa, sino que son los excluidos. Si ustedes miran, la Unión Europea se hizo fundamentalmente con la égida alemana y francesa. Es decir, los dos que organizaron eso fueron los germánicos y sus aliados y los romances o románicos y sus aliados. Y ahí están los grandes países de la Unión Europea, los países que pueden, por decirlo así, pagarle el almuerzo a los pequeños y a los pobres. Entonces, esa es la fila que están haciendo Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Albania, en fin, con la idea de normalizarse ahora frente a una realidad muy distinta en la que el Islam es el que rodea a Europa y la tiene como una especie de fortaleza asediada. Hoy en día, y este año 2025 ha sido particularmente crudo, Europa está en crisis, la Unión Europea está en crisis. Los países pensaron lograr una prosperidad que iba a durar para siempre o una estabilidad o una paz interna que iba a durar para siempre y no la tienen. No la tienen y eso los hace sentir profundamente frustrados. Y no me refiero solamente a los que están intentando entrar en un modelo agridulce de la Unión Europea, sino a los propios alemanes, a los propios franceses, que se encuentran en una disyuntiva que nunca había marcado desde Maastricht, incluso desde 1958, cuando se formó la Comunidad Económica Europea que habría de conducir a la Unión Europea del 92 y después al mundo de Schengen y después al mundo del euro, etcétera. La verdad es que las sociedades han evolucionado con una expectativa que convoca a los pobres, en este caso los países del este, pero que decepciona profundamente a los habitantes de los países ricos, que por eso es que están buscando ser más nacionalistas. En realidad lo que se llama extrema derecha en Europa es nacionalismo, es decir, restos del antiguo nacionalismo español o francés o alemán, el de Alternative für Deutschland, etcétera, que está creciendo tanto, que se llama la extrema derecha. Los diarios lo llaman así. Y un poco esa convención eh, de los progresismos europeos, pero son viejos problemas que Europa no ha podido resolver y que la Unión Europea no ha podido resolver. Mientras tanto, sin embargo, es normal que Yugoslavia se haya unido en torno al paradigma de entrar a la Unión Europea. Y eso, pues, para ellos ha sido, para los croatas ha sido muy bueno, para los eslovenos excelente, porque entraron en un tiempo y en unas condiciones en las que claramente el nivel de vida mejoró en todos los aspectos y se estabilizó la moneda y hubo un montón de factores a favor. Y, por ejemplo, el turismo hace que ambos países, Eslovenia y Croacia, puedan vivir cómodamente con ingresos altos, mucho más altos, porque es un turismo europeo, seguro, con una serie de, como el que ustedes van a hacer, con una serie de prerrogativas y de bellezas y de encantos que destaca el aspecto positivo que durante tanto tiempo, siglos, fue pobreza, exclusión, conflicto, desconfianza. Bueno, todos esos fenómenos se han hoy en día, digamos, conjurado, no desaparecido, pero conjurado, y ya se disfruta de una paz estable que muy difícilmente pudiera estallar, porque a ninguno le conviene, en conflictos nuevos. Rápidamente para terminar, solamente cierro diciendo que sería muy raro ver si, por ejemplo, Bosnia entra en un futuro a la Unión Europea
ver qué posición toma, por ejemplo, Qatar o Turquía, que tienen muchísimas manos metidas allí. Los supermercados son turcos, los productos son turcos, hay división de Al Jazeera Balkan solamente en Bosnia y Herzegovina, están muy metidos ahí estos países musulmanes, entonces sería muy interesante ver ellos cómo van a reaccionar si se unen a la Unión Europea. ¿Cierto? Y vea usted que la paradoja más cruda de la Unión Europea es que Turquía hizo fila durante 45 años hasta que se cansó y nunca la recibieron por el bloqueo francés. La verdad es que Francia se opuso porque Francia El considera que tema de Armenia. Ujú. la entrada de un país musulmán termina por lo menos el modelo de predominio étnico y también demográfico de Francia y de Alemania. Los convierte en países de segunda, porque Turquía tiene una fuerza que incluso ha recuperado de un modo dramático a pesar de que no es miembro de la Unión Europea. El país mejor situado, o uno de los países mejor situados del mundo, sin duda es Turquía, pero también eso tiene una gran cantidad de costos y de dificultades. Además, ya te doy la palabra, Luz Amparo. Además, toda esta explosión de violencia es uno de los, digamos, de los tópicos que tienen los Balcanes, Enrique, es cierto, porque es, de hecho, hay un término que es la balcanización y es de manera peyorativa porque los europeos occidentales siempre han visto esta región como de bárbaros, de violentos, de atrasados. Entonces, yo dudo mucho que Bosnia entre algún día a la Unión Europea, sobre todo porque dudo mucho que Bosnia permanezca como Estado unido. Es un país pegado con babas, que yo creo que lo vamos a, que Enrique lo va a explicar en la siguiente sesión, eh, que no Sí, tiene ningún tipo de futuro. Es que no tiene ningún tipo de futuro ella como Estado. Entonces, que entre a la Unión Europea o que la Unión Europea de pronto sí la deje entrar para protegerla y para proteger esas fronteras que se generaron después de la Convención de Helsinki, para que no haya más cambios en el mapa en Europa. Pero es este tópico de países atrasados, de países pobres, de países bárbaros, violentos, que chocan un poco con la idea de una Europa tranquila, civilizada, que hoy en día ya está mandada a recoger porque claramente no es así, pero que por mucho tiempo sí lo fue y que los han, digamos, tan menospreciado que incluso, pues han incluso cuestionado, hay toda una corriente historiográfica de si son europeos o no. Sí, cierto. Ahí ustedes le ven como los calzoncillos a Europa. Con esta Es, problema se le ve la parte de... calzoncillos con huecos. Sí. pero total, porque es que además la participación en la desintegración de Yugoslavia, la participación de la Europa Occidental, de Estados Unidos, o sea, eso es una cosa, digamos, demencial. Y bueno, yo espero pues que en algún momento lo podamos ver en la siguiente sesión de pronto, pero fue demencial. O sea, además, lo que dice Santiago de Bosnia, Bosnia es un país muy musulmán que está reconstruyéndose, además con capital árabe, con capital catarí, que no va, digamos, como a soltar fácilmente esas inversiones. Y Europa hoy en día está luchando contra el Islam. Entonces, dejar entrar a la Unión Europea, a una nación islámica, yo lo veo muy difícil porque ellos se están basando en que la Unión Europea, o sea, que las raíces europeas son cristianas, son católicas y que eso es realmente, porque además como tienen una tasa demográfica mucho más alta que la de los europeos occidentales, pues si ya con la inmigración temen que Europa se vuelva musulmana en pocos años, pues imagínate con que dejen entrar a Turquía o a Bosnia o a Albania. O sea, imagínate, es lo que dice Enrique, o sea, si Turquía entrara a la Unión Europea sería el segundo país por población en el Parlamento. Pronto Entonces, exacto, entonces eso sería un gran problema. Luz Amparo, cuéntame qué pregunta tienes. Gracias, Juliana. Buenas noches para todos. Esto es una pregunta de mucho más atrás. Quisiera que el profesor Enrique me ampliara el tema de cómo es que la muerte del príncipe, del heredero a la corona, terminó disparando la Primera Guerra Mundial.
Sí, señora, claro que sí. Las Eh, alianzas. sí, el archiduque Francisco Fernando de Austria era el heredero del viejo emperador Francisco José en 1914. Ya estaba muy anciano y ya se veía que ese iba a ser el nuevo emperador de Austria-Hungría. Entonces, pues ellos estaban aliados los, con Alemania y pues Alemania estaba buscando cualquier motivo, cualquier chispa para desplegar su furia sobre Europa. Era una Alemania rampante, por decirlo así, como una fiera que estaba mostrando sus garras. Entonces Austria era básicamente el chivo expiatorio, el bouc émissaire, como dicen los franceses, con el cual eh, activar la guerra. Y además, en Sarajevo, que era una región particularmente conflictiva, irracional, brutal, anarquista, etcétera, la idea era que Gavrilo Princip iba a producir un movimiento nacionalista de Bosnia y de Serbia que habría de tumbar al imperio austrohúngaro. Obviamente los austriacos no lo iban a permitir, pero los alemanes tampoco. Entonces, al morir Francisco Fernando de Austria, esa noche del 28 de junio de 1914, eh, escribió un telegrama el Kaiser alemán y le preguntó a Francisco José de Austria, le preguntó, bueno, ¿qué debemos hacer en esta circunstancia? Eh, ¿Qué sugiere usted que debemos hacer? El caso es que dice un poco la leyenda que Francisco José no contestó nada, no sabía qué pensar, estaba completamente en shock. Hizo, bueno, entiendo su respuesta, dijo la Cancillería alemana. Y eso significaba la guerra. Es decir, ya echar todo eso para atrás fue imposible. Entonces las tropas se dispusieron en un día, en 2 días, y empezó la agresión o programar la agresión sobre Serbia, y al programar la agresión sobre Serbia, pues la respuesta inglesa, la respuesta francesa era apoyar a sus aliados, porque en ese tiempo se suponía que eran aliados estos países eslavos y la circunstancia pues no permitió la, digamos, el juego de redes y de cosas y de mensajes que hoy sería probable, sino que todo eran telegramas fatídicos y órdenes terminantes y además en un ambiente de gran euforia. La paradoja siempre de la Primera Guerra Mundial fue la gran alegría que despertó en toda Europa, en los unos y en los otros. El gran entusiasmo, la gran confianza en que todos saldrían vencedores y que la guerra sería corta. Esa era la idea, que la guerra habría de durar unos meses y habría de resolver. Cada uno pensaba a su favor el escenario político. Lo cierto es que no fue así para ninguno de ellos y por eso es que resulta tan interesante que ese detonador, esa casus belli, como se llama, esa causa de guerra, eh, haya resultado justamente lo contrario de lo que ellos esperaban que iba a suceder. Les recomiendo mucho al respecto una película que está en Netflix que se llama Sarajevo. Sí, señor. Entonces, esa es, Buenísima, sí, buenísima. es muy buena porque se pudo haber evitado muchas cosas. Y además, Ah, bueno, y además como una teoría de la conspiración ahí de que de pronto fueron los mismos es, austriacos mm, que perpetuaron el crimen y utilizaron a este anarquista serbio, porque pues, porque pues es que la reacción fue desmesurada. eso era lo que iba a decir, que una cosa interesante de esa película es que la película es austriaca, entonces es la visión austriaca de esa Sí. situación que siempre lo hemos visto como desde muy arriba, desde las potencias y Alemania, y que se metió Rusia. Esto es, ¿qué pensaban los austriacos en ese momento cuando pasó lo que pasó y terminó sucediendo lo que terminó sucediendo? Es muy interesante. Cierto. Es buena, véansela porque es chévere. Em,
Y también está en Netflix, aunque no sé qué tan fiel históricamente sea, la de La Emperatriz, que es Mm, sobre Sisi. también es, también es austriaca y es muy fiel, pero está muy centrada en la figura de Sisi. Mm. Eh, pero sí, es bastante buena. Sí, pero ahí te van soltando como cositas, como contexto, esa, por ejemplo, esa personalidad de Francisco José tan reservada y tan reacia a iniciar, a entrar en la guerra. Mm, cierto. Y Es que los no era, nacionalismos del Imperio Austrohúngaro que van surgiendo ahí. mm, sí, esos no eran tiempos para ser conservador y él intentó conservar una cosa que en realidad, aunque duró mucho, ya estaba perdida al final. Así es. Bueno, pues qué interesante. Yo creo que podríamos quedarnos hablando de esto como 3 horas más. Es que el tema es apasionante, el tema es apasionante. Yo me estoy leyendo ahora un libro que se llama La fábrica de las fronteras de Francisco Veiga. No sé si lo conozcas, Enrique. Sí, Como el análisis de las guerras de secesión yugoslavas 20 años después o 20 y pico años después. Y es muy también, interesante porque me deja con la boca abierta. O sea, te quita el mito de que los serbios fueron los malos re malos, pues como que no tanto. Ahí no hubo buenos. Esa es la conclusión. Es que lo paradójico es que tú cruzas a un lado, entonces para los croatas los malos eran X, Y, Z, pero entonces cruzas al otro lado y los malos son los croatas, los X, Y, Z, J, D, y todos, y bueno, en realidad se mataron entre todos. Entonces, pues ahí señalar a uno solo es muy difícil. Y es muy poquito espacio para semejante conmoción que sucedió, es cierto. trágico. Más lo que quieran aprender de la guerra de los Balcanes, la tienen que leer antes del viaje, porque allá nadie habla de eso. Mm, Ellos no es que hayan pasado página, lo metieron debajo del tapete. El lanzón. Entonces, hay gente viva, o sea, yo tuve un conductor de bus que manejó uno de los tanques de guerra, pero los jóvenes ya no hablan de eso, porque hubo como un mutis ahí de que de eso no se habla. Pero eso también se ve, por ejemplo, en los partidos de fútbol, cuando los serbios juegan contra los albaneses y los albaneses sacan la bandera de las águilas y entonces los serbios ya no quieren jugar, porque una de o sea, se habla mucho de la limpieza étnica en los Balcanes y se ha formado un victimismo alrededor de los bosnios, pero por número, o sea, estoy hablando de número, la mayor limpieza étnica fue de los serbios. O sea, en Kosovo, por ejemplo, ya casi pues, quedan muy pocos serbios. Entonces, bueno, eso es muy interesante y da para, como les digo, para hablar 3 horas. Entonces, si les parece, o si alguien no tiene más preguntas, dejamos ir a nuestro profesor y a ustedes también a que descansen y nuestra cita el próximo martes para la última de las sesiones con Enrique. muy bien. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Una buena noche para todos. Feliz noche. Buenas Gracias, noches a Domi. todos. Buenas noches, que estés muy Ay. bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.